Bienvenidos a esta presentación en el marco de los seminarios de CIDETEC. Mi nombre es Cintia, como ya se mencionó, soy técnico de laboratorio, pertenezco a la Dirección de Ciencia y en esta ocasión les hablaré un poco de la difracción de rayos X. En términos de generalidades, comentaré sobre los sucesos importantes que dieron pie al desarrollo de esta técnica, hablaremos sobre el principio fundamental en el cual se basa y a modo de aplicaciones conoceremos aspectos principales para poder analizar e interpretar difractogramas, así como algunas visualizaciones de estructuras. Todo esto encaminado para la aplicación en diferentes áreas de ciencia e incluso en la industria. Bueno, ok. Al hablar de difracción de rayos X, es inherente que nosotros... ¡Oh, rayos! No. Ok. Al hablar de difracción de rayos X, es inherente hablar de cristales. Sin embargo, los cristales se conocen desde hace mucho tiempo. El ser humano, a lo largo de la historia, ha podido observar piedras o rocas con diferentes formas, tamaños y colores, incluso algunas de ellas con caras lisas como si fueran pulidas. Estas son a los que se consideraron en un principio como cristales. Estos singulares objetos llamaban mucho la atención y más de uno pues especulaba sobre cómo era su formación. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVI que el matemático, astrólogo y astrónomo alemán Kepler se maravillaba de la perfecta simetría que presentaban los copos de nieve. Es ahí cuando él escribió su tratado El copo de nieve de 6 esquinas. Este es considerado la primera descripción matemática de los cristales. Para el siglo XVII, Nicolás Steno, dentro de sus estudios, observaba cristales de cuarzo y hematita y se daba cuenta que a pesar de las diferentes formas que presentaban y tamaños, los ángulos interfaciales entre ellos parecían siendo los mismos. Esto lo llamó como la constancia de los ángulos. Steno fue uno de los primeros en imaginar cómo era el crecimiento de los cristales y supuso que deberían de estar formados por bloques de simetría básicos. Este y otros tipos de investigaciones o descubrimientos dieron origen a la ciencia de la cristalografía. En el siglo XIX, los científicos trataban de utilizar las matemáticas para describir los cristales y generaron una teoría para clasificarlos. Augusto Bravais descubrió que solamente eran posibles 14 sistemas cristalinos en 3 dimensiones y esto es a lo que hoy se conoce como las redes de Bravais. Por otra parte, sin embargo, a este tiempo, los científicos se habían llenado de dos conceptos principales, como era la simetría, el orden o la repetición atómica. Ahora sí, por otra parte, en 1995 fueron descubiertos los rayos X y fueron denominados así porque en ese entonces se desconocía la naturaleza de dicha radiación. Pueden preguntarse cuál es la relación entre cristales y los rayos X. Esta relación no se dio sino hasta el siglo XX, específicamente en el año de 1912, cuando el científico alemán Max von Laue trataba de estudiar esta radiación y la hacía incidir sobre cristales de sulfuro de zinc. Se daba cuenta que esta era difractada por los cristales y descubrió la naturaleza electromagnética de esta radiación que se comportaba como onda. Él y junto a sus colaboradores formularon una teoría sobre la difracción de los rayos X. Cabe mencionar que este descubrimiento fue el inicio de la difracción de rayos X y por ello se le otorgó el Premio Nobel de Física de 1914. En ese mismo año, pero en Inglaterra, William Bragg siguió su trabajo y se dio cuenta que al hacer incidir un haz sobre cristales se podía obtener un patrón de puntos, mismo que podía indicar o relacionarse con la posición que los átomos tenían dentro de la estructura. Él, a través de un formalismo matemático,
demostró una relación entre la longitud de onda, la distancia interplanar y el ángulo de incidencia. Esto es lo que se conoce como la ley de Bragg. Hasta este punto, el formalismo matemático era bastante coherente, o decirlo, era coherente. Sin embargo, no había cómo demostrarlo en ese punto. Se habían dado cuenta que solo era posible con radiaciones monocromáticas que no se tenían en ese tiempo. Fue entonces cuando su padre, William Henry Bragg, diseñó el primer difractómetro monocromático y juntos se dedicaron a estudiar estructuras cristalinas. La primera que estudiaron fue cloruro de sodio y obtuvieron sodio y cloro en las mismas proporciones, ordenadas de manera simétrica ordenadas de manera simétrica. Este descubrimiento fue motivo de que ambos compartieran el Premio Nobel de Física de 1915. Bueno, pero ¿cómo es la interacción de los rayos X con la materia? Los rayos X son fotones de energía entre 125 electronvolts y 125 kiloelectronvolts, con una longitud de onda de 0.1 y 10 nanómetros, y su unidad de medida se considera el Armstrong. Dentro del espectro electromagnético podemos ubicarlos en esta posición. Cuando nosotros hacemos incidir fotones de rayos X sobre una muestra, da lugar a varios procesos de interacción. Es decir, los rayos X son dispersados de forma elástica o inelástica. La forma elástica es la responsable de la difracción y corresponde al caso en el que los fotones de salida presentan la misma energía que los fotones de entrada. Para el caso de la dispersión inelástica, los fotones de salida presentan una energía menor a la de los fotones de entrada. Estas y otras interacciones son utilizadas para el análisis de materiales. En este mismo sentido, podemos darnos una idea cuál es el volumen de interacción que tienen estos rayos X con nuestra muestra. Este volumen va a depender directamente de la profundidad de penetración y que a su vez estará en función de tres factores, como es el tipo de muestra, el ángulo de incidencia y el tipo de fuente, el ángulo de incidencia y el tipo de muestra. Como fuentes se pueden utilizar la de cobre, la de cromo, molibdeno y plata. La de cromo, generalmente se utiliza para materiales con hierro y acero, molibdeno y plata cuando se busca una penetración mayor, y la de cobre, que es generalmente la que se tiene en los equipos convencionales de laboratorio, presentan una longitud de onda aproximada de 0.15 nanómetros y una energía de 8.05 kiloelectronvolts. Bueno, respecto al ángulo de incidencia, la literatura menciona que cuando se tiene un ángulo de incidencia mayor, esta longitud que estoy señalando podría llegar al rango de milímetros, pero sin embargo, si se tiene un ángulo bajo, se puede llegar al rango de centímetros. Dentro de la literatura se menciona que estas son las dimensiones que puede tener una fuente de cobre convencional. Sin embargo, cabe mencionar que también va a depender mucho del instrumento que se esté utilizando. La difracción de rayos X es utilizada para el análisis de materiales cristalinos. ¿Qué vamos a entender como un material cristalino? Es un arreglo ordenado y periódico a largo alcance de átomos, en este caso, que también se puede conocer como red cristalina. La unidad mínima de análisis de una red cristalina es la celda unitaria, la cual está descrita por sus parámetros, longitudes A, B, C y ángulos alfa, beta y gamma. Si nosotros consideramos estos planos como lo estoy señalando, se dice que están en una misma dirección. En cristalografía existen direcciones y se denotan con los índices de Miller, HKL. En las imágenes pongo ejemplos de lo que pueden ser vectores y planos y algunas de sus representaciones. Estos ejemplos que les he dado competen directamente a estructuras cúbicas, pero también existen de otras simetrías. Los sistemas cristalinos son 7, que pueden ser triclínico, monoclínico, ortorrómbico, etc. Y forman las 14 redes de Bravais.
Estas celdas pueden presentar traslaciones, rotaciones, entre otras, que van a ser un conjunto de 230 posibilidades a las que se les conoce como grupos espaciales. Esta, a grosso modo, es la descripción general de los cristales y sus clasificaciones. La importancia de estudiar sus parámetros de red es conocer exactamente la naturaleza del material que se esté estudiando. Hace unos momentos mencionaba que la ley de Bragg es el pilar fundamental de la difracción de rayos X. Y para hacerla un poco más clara, utilizaré el siguiente ejemplo. Considerando una región ordenada que puede ser tan grande como un monocristal, por ejemplo, una oblea de silicio, o tan pequeña como un material policristalino, por ejemplo, una lámina de acero, de aluminio, etc., vamos a tener átomos ordenados y que imaginaremos que se trata de planos, el plano 1, 2, 3, etc. Los planos están separados por una distancia. Esta distancia es la distancia D, que se considera como distancia interplanar, y están orientados en una misma dirección, HKL. Ahora bien, si en esta región ordenada nosotros hacemos incidir un haz de rayos X con una longitud de onda específica, esta onda chocará con el material y difractará. Este fenómeno ocurre para el primer plano. Ahora, en el segundo plano, el fenómeno es el mismo. La longitud de onda llega, choca y difracta. Sin embargo, se presenta una diferencia, y esta diferencia es en la longitud de la onda, en la distancia que la onda ha recorrido, que la podemos ver del punto A, B y C. A través de trigonometría, nosotros podemos determinar que la suma de AB más BC es igual a 2 veces seno de teta. Es así como la ley de Bragg nos dice que solo va a ser posible la difracción cuando se cumpla la ley que dice que n, siendo un múltiplo de la longitud de onda, va a ser igual a 2 veces de seno de teta. Esta es una expresión que relaciona la longitud de onda que depende directamente de la fuente que estemos usando en nuestro difractómetro, la distancia interplanar y el ángulo de incidencia con el que estamos realizando el experimento. El poder conocer la distancia de nuestros materiales o de nuestra muestra nos indica, se puede asociar, o algunos autores lo mencionan como la huella digital de cierto material, y nos puede ayudar a discernir entre fases polimórficas. Por ejemplo, el óxido de titanio presenta la fase de rutilo, anatasa, broquita, y las tres presentan estructuras cristalinas diferentes. Cada una presenta un patrón de difracción diferente, una huella digital diferente, es decir, una distancia D diferente. Es por ello que es conveniente, dependiendo del caso de estudio, analizar las propiedades estructurales y específicamente de la celda, ya que de las propiedades estructurales de nuestros materiales van a depender muchas propiedades que nosotros estemos estudiando, llámele de la naturaleza que sea, sean mecánicas, sean térmicas, sean químicas, etcétera. Bueno, el instrumento básico para realizar la difracción de rayos X se conoce o se llama difractómetro de rayos X, el cual está constituido por 5 partes principales. La primera es la fuente. La fuente que es donde son generados los rayos X, y puede ser de cobre, cromo, molibdeno y plata. La segunda parte se le llama óptica primaria, y esta tiene el objetivo de colimar o condensar los rayos X antes de que lleguen a la muestra. En esta óptica vamos a poder observar un espejo de Hubble que su función es optimizar las radiaciones del cobre, y un monocromador que nos permitirá seleccionar dichas radiaciones. La tercera parte es un portamuestras, que es donde se coloca el material de la naturaleza de la que estemos hablando. La cuarta parte, es la óptica secundaria,
Es la óptica, es la parte en lo que es donde se recogen los rayos difractados por el material y se hacen llegar hacia el detector. En esta parte algunos equipos utilizan un monocromador con el mismo objetivo. Finalmente, la quinta parte es el detector, y este es encargado de colectar, procesar y traducir las difracciones en términos de intensidades, que es lo que nos va a producir un difractograma. Físicamente, un difractómetro es como el que podemos ver en la imagen, un equipo convencional. En este caso hago alusión al equipo que se tiene en CIDETEC, y para identificar las partes o el esquema que les mencioné hace un momento, utilizaremos las siguientes imágenes. Aquí es donde se encuentra toda la configuración: la fuente de rayos X, la óptica primaria, el portamuestras, que depende del equipo podrá girar de manera rotacional o traslaciones, dependiendo del equipo. Enseguida es la óptica secundaria y finalmente el detector. Ese círculo que nosotros vemos es el goniómetro y es por donde va a girar tanto el tubo de rayos X como el detector. Este tipo de instrumentos ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, y prueba de ello son los múltiples portamuestras que sirven para realizar mediciones en serie, detectores de centelleo, entre muchas otras desarrollos que se han dado. Los difractómetros de rayos X utilizan configuraciones de medición. La típica es la configuración Bragg-Brentano. Y esta consiste, o mejor dicho, esta es más utilizada para polvos y materiales policristalinos. Es muy sensible a la posición de la muestra y es el esquema como el que nosotros vemos en la imagen. La idea de una medición de difracción es que el detector y la fuente de rayos X giren, y en esta configuración se dice que cuando ambos llegan a posiciones altas, como lo puedo señalar, la profundidad de penetración del haz sobre la muestra sería mayor. En cambio, si hacemos una medición en ángulos bajos, la profundidad de penetración de esta sería menor. Basados en esta configuración, existen dos tipos de escaneos, que puede ser el escaneo 2θ acoplado u omega arrasante. ¿En qué consiste? El primero consiste en que gira de manera acoplada tanto el detector o la muestra. Si el equipo lo permite, se hace un giro de la muestra. Esto sirve para ayudar con la estadística, generalmente para polvos. Y como este tipo de escaneo es muy sensible a las variaciones de la distancia en los planos, es muy utilizado cuando se trata de estudio de aleaciones, cuando hay dopajes, para estudiar cambios de estequiometría, deformaciones, y principalmente para la identificación de materiales y fases polimórficas. El segundo tipo de escaneo es el de arrasante u omega, que consiste en dejar fija el tubo de rayos X en ángulos bajos, idealmente menores a 5 grados, y con mínimo puede llegar a ser a 0.1 grados si el equipo lo permite. Y solamente gira el detector, perdón. Este tipo de configuración es muy utilizado cuando queremos obtener información de la superficie, y en algunos casos también para obtener o conocer un poco de la calidad del material. Ok, ahora, ¿cuáles son las consideraciones de medición que debemos de tener para hacer un experimento de difracción de rayos X? Yo los voy a agrupar en 4 puntos. La primera, el tipo de muestra. ¿Qué tipo de materiales podemos medir? Podemos medir todos, prácticamente. Pueden ser de su naturaleza en polvo, materiales en volumen, recubrimientos, películas. La condición sería que entre polvos deberíamos de tener de 2 a 5 gramos, dependiendo del material, y en
materiales en volumen, necesitamos o requerimos una superficie al menos de 1 centímetro cuadrado para hacer una buena medición. Como segundo punto, se encuentra el rango y la velocidad. El rango y la velocidad son parámetros que sirven son parámetros que le determinamos al equipo con los cuales se van a hacer la medición. El rango se refiere al espacio en términos de 2θ, como lo vemos en esta gráfica, que vamos a escanear para nuestro difractograma. Y la velocidad lo voy a denotar como la rapidez con la cual vamos a realizar esta medición. ¿Cómo determinamos el rango y la velocidad? Es recomendable que se tenga una base en la literatura para saber cómo se ha medido y dónde se encuentran los picos principales del material, o que se tengan experiencias previas con ese tipo de materiales o similares. Sin embargo, en caso de que no se tenga ninguna de las anteriores, lo recomendable es hacer un barrido en un rango amplio que puede ser de 10 a 90 grados en 2θ, con una velocidad de escaneo rápida que nos permita solamente identificar la posición en la cual están los picos principales que queremos analizar. Y de forma consecutiva se realizaría un segundo barrido a una velocidad mucho más lenta que nos brinde una mayor resolución de los picos para poder analizarlos. Como tercer punto es definir el tipo de escaneo. Ya vimos que puede haber el escaneo acoplado 2θ y ángulo rasante omega. Si nosotros buscamos información de la superficie, pues obviamente elegiríamos un tipo de escaneo en haz rasante. Por último, cuarta y no menos importante, es considerar que la técnica es una técnica no destructiva, que nuestras muestras se pueden recuperar. Imaginemos que tenemos nuestra muestra que queremos medir en difracción de rayos X. Y esta la tenemos preparada y la vamos a llevar a nuestro portamuestras que ya ubicamos en el equipo que les mostré anteriormente. Preparamos esa muestra, montamos esa muestra y lo que tendríamos es un difractograma. Esto es un ejemplo de un difractograma que nosotros podríamos obtener. En este caso se trata de una muestra de corundum, óxido de aluminio, que se midió con un paso de 0.4 y un tiempo de 3 segundos sobre paso. Este es un típico, esto es lo que esperaríamos ver de un análisis de difracción de rayos X. Ahora, ¿cuál es la información básica que nos brinda un difractograma? Para ilustrar ello utilizaré los siguientes ejemplos: el difractograma de la muestra 1 y el difractograma de la muestra 2. Primero tenemos que considerar que si en nuestro difractograma observamos picos, se trata de una muestra cristalina. Me pueden preguntar, y si no, ¿cómo sabemos si obtenemos picos o no? Hay muestras, como la que vemos aquí, que no presentan picos, que presentan un ensanchamiento, pero no definen picos. A esto se le conoce como materiales amorfos. Definimos en algún punto lo que era un material cristalino y ahora toca definir lo que es un material amorfo. Va a ser aquel, en contraste con el cristalino, va a ser aquel que presenta que no presenta un orden y una repetición atómica a largo alcance. Ok, entonces podemos hablar que en ambas muestras tenemos picos, entonces son materiales cristalinos. Ahora, ¿qué tan cristalinos? Eso va a depender de otros factores, como por ejemplo, el ancho medio de los picos. Si comparamos la muestra 1 con la muestra 2, independientemente de la intensidad, los picos de la muestra 2 presentan un mayor ancho que el de la muestra 1. Cuando tenemos un ancho medio reducido, esto se asocia a tamaños de cristal mayor. Y cuando tenemos un ancho medio ancho, se asocia a tamaños de cristales más pequeños.
Otro punto muy importante a considerar es la posición de los picos. En un rango, bueno, aquí menciono, ya vimos que tenemos existencia de picos, el ancho medio de los picos, y la línea base, antes de tomar las posiciones. La línea base, si vemos en la primera muestra, nuestra línea base se encuentra cerca o en 0 grados, Y en la muestra 2 vemos que hay un área debajo de este difractograma. Esto se asocia a materiales amorfos. Si nosotros comparamos la muestra 2 con la muestra, con este ejemplo que les muestro aquí, vemos que tiene un comportamiento similar. Vemos un ensanchamiento en la línea base o en el background, que también se conoce para esto, y es asociado a partes amorfas o contribuciones amorfas. Entonces, tenemos en la muestra 2 un material cristalino por tener picos, o tenemos un material amorfo por tener este hombro. Bueno, pues en esta muestra 2 tenemos la contribución tanto de materiales cristalinos como de una contribución amorfa. Por último, la posición de los picos. En un rango de barrido aproximado para ambas muestras entre 20 y 30 grados, vemos que en la primera muestra solo muestra 2 picos, y en la muestra 2 muestra aproximadamente 6, y la posición en 2θ es diferente. Esto corresponde a la naturaleza de las muestras, y se trata de diferentes. La primera corresponde a una muestra de cuarzo y la segunda a un tipo de zeolita. Observando estas dos muestras y haciendo y en base a las observaciones y puntos que les he comentado, podríamos determinar que la primera muestra es una muestra más cristalina que la segunda. Un punto clave aquí es cómo determinar la posición de los picos. Esta posición de los picos es la que nos va a permitir saber de qué material o de qué fase estamos hablando, lo que decíamos como la huella digital. Para esto existen bases de datos, las que menciono aquí son las principales, y lo que tienen pues son conjunto de estructuras cristalinas que ya se han estudiado a lo largo del tiempo y que solamente pues se condensa para hacer un fácil análisis de nuestros difractogramas. Para darles una idea, cada una de estas bases de datos tiene entre 200,000 y 700,000 estructuras cristalinas que se han estudiado a lo largo de la historia, y en promedio, de manera anual, se renuevan entre 10,000 y 40,000 nuevas estructuras cristalinas. Esto pues es un indicio del desarrollo de los nuevos materiales y de la importancia que tiene el análisis de esos tipos de materiales de forma estructural. Ahora, ¿cómo vamos a realizar una identificación de estas fases, o cómo vamos a saber cuál es la huella digital de un difractograma? Voy a utilizar el siguiente ejemplo. Esta es una muestra de polvos de óxido de zirconia que fueron medidas en un rango de 29 a 80 grados en 2θ y con una velocidad de 1 grado sobre minuto. Cuando nosotros medimos una muestra, podemos obtener dos tipos de archivos, ya sea un punto RAW o un punto MDI. Estos archivos son los que leen softwares específicos que generalmente son dados por el proveedor del equipo y que nos permiten visualizar y analizar las estructuras. Estos softwares nos dan la opción de búsqueda y nos brindan, por ejemplo, una tabla periódica en la cual nosotros de manera didáctica y amigable podemos seleccionar los elementos que contiene nuestra muestra. Por ejemplo, lo que corresponde a esta muestra es el oxígeno y el zirconio. Lo que va a hacer nuestro software es arrojarnos las posibilidades que van a corresponder, las posibilidades que pueden corresponder a nuestro difractograma. Entre la información que podemos ver en esto es el nombre del compuesto, la estequiometría. Si pueden observar ustedes,
la mayor cantidad de estas posibilidades presentan la misma estequiometría. Eso significa que no porque sea ZRO2 va a presentar la misma estructura cristalina. No, su diferencia va a radicar ya sea en el grupo espacial, en los parámetros de red o alguna otra condición. Lo que sigue es el número de cartas PDF. Este número de carta PDF es el que nosotros podemos ver en los artículos o es el que se reporta. Aquí es la importancia de poder tener acceso a bases de datos porque así va a ser el campo con que vamos a comparar nuestras muestras con ese tipo de bases de datos. Enseguida tenemos los parámetros de red ABC y una sección anterior se encuentra el grupo espacial. Ok, bueno, lo que tenemos que hacer de esto idealmente es probar una a una las posibilidades que nos pueda brindar el software y ver cuál es la que empata con nuestro difractograma. Podemos ver que en la muestra rosa hay picos como este que no encajan o no corresponden a uno de los picos que nosotros medimos en nuestra muestra. Por lo tanto, de esta manera podríamos ir descartando cuáles funcionan para nuestro ejercicio y cuáles no. Considerando este tipo de análisis y esperando la mejor coincidencia en alguno de estos picos, pues es como seleccionaremos las fases o identificaremos las fases que están presentes en nuestro material. Para este ejemplo específico, seleccionamos este tipo de carta PDF y dentro de la información que nos brinda es la estructura cristalina, el grupo espacial, los parámetros de la red, entre otros. Y ustedes pueden observar unos numeritos. Estos numeritos corresponden a los índices de Miller que están asociados a una cierta posición en el rango de 2 teta. Es conveniente mencionar en este punto que de la identificación adecuada de las fases de un difractograma va a derivar un buen análisis estructural. En este caso, pues son polvos comerciales, no presentan ninguna fase secundaria, no tienen ninguna modificación, no esperaríamos que hubiera gran cambio. Sin embargo, en nuestras investigaciones o nuestros trabajos podemos presentar cambios y ahí es donde va a ser importante conocer qué tipos de materiales, qué tipo de fases podemos estar formando. Y generalmente, si a nuestras muestras les hacemos un tratamiento, ya sea térmico, químico, físico, como sea, tenemos que ver cuáles son las posibilidades que nuestro material las posibilidades o las transformaciones que puede sufrir nuestro material para compararlo o buscarlo dentro de esas bases de datos. Cuando sea un caso así, nosotros vamos a observar, por ejemplo, picos que no corresponden y tendríamos que buscar asociarlos a alguno de esos fenómenos. Esto a grandes rasgos es un análisis cualitativo de lo que puede ser en un difractograma. Existen análisis cualitativos como es el de intensidades relativas que se basa en estimar cantidades a partir de las intensidades de los picos. Es un método sencillo y rápido, pero considera un rango de error comparado con el segundo que voy a mencionar del 10%. Si seguimos considerando el primer ejemplo, bueno, el ejemplo que teníamos de los polvos, vemos que en base a este análisis o este método, los picos se asocian al porcentaje de fase. Como aquí solo hablamos de una, pues diríamos que tenemos el 100% de ZRO2. Este método requiere picos bien definidos y es muy conveniente para estructuras cúbicas, tetragonales y hexagonales. La intensidad, si nosotros hubiéramos tenido, por ejemplo, que la línea azul
fuera muchísimo más alta, digamos a este punto, y nuestra línea roja, que el patrón teórico, llegara hasta este punto, podríamos asociarlo con una orientación preferencial. A través del análisis del ancho medio de los picos y un tratamiento matemático, podemos obtener los parámetros estructurales y conocer el tamaño del cristal. El segundo método es el método de refinamiento Rydberg, que es un refinamiento de la estructura, más no una determinación de la estructura. Este método se va a basar en una previa determinación de fases que se haya hecho del difractograma, ya que este método lo único que va a considerar es lo que nosotros le demos de entrada. Este método se basa en un modelo no lineal de mínimos cuadrados que busca empatar el modelo con nuestro difractograma, por ejemplo, esta línea azul. ¿Qué considera? Este método considera no solo los picos, sino también la línea base o background del difractograma para poder dar porcentajes de fases y porcentajes de fase amorfa o cristalina. ¿Cómo se sabe si un método es bien aplicado? Para el método Rydberg hay un parámetro R que nos indica qué tan bueno ha sido este refinamiento y se busca que sea lo menor posible. Esto va a depender de los softwares que se estén usando para hacer el refinamiento. La literatura menciona que es aceptable probablemente para reportar menores al 3% de este error. Dentro de los parámetros que podemos obtener son los parámetros de red, los valores los valores o longitudes de la red, el tamaño de cristal, la orientación preferencial que se tenga en un plano, el porcentaje de fase, ya sea en diferentes mezclas, posiciones atómicas, entre muchos otros datos. Este método considera información de la muestra, configuración del instrumento y de la estructura cristalina. Es un método riguroso, un poco elaborado, pero tiene una exactitud muy buena y es el que mayormente se reporta dependiendo, obviamente, del alcance del estudio, si se hace un estudio muy estructural. Ahora voy a tratar de ilustrarlo en el siguiente ejemplo. Primero, nosotros al obtener una muestra, en este caso es un ejemplo de películas de vanadato de bismuto que fueron depositadas sobre sustratos de FTO. Se hace una caracterización estructural por difracción de rayos X. Recordemos, el barrido es en haz rasante en el rango de 10 a 90 grados con un paso de 0.04 y un tiempo de 3 segundos. Esto para esta muestra. Lo que obtenemos pues es un difractograma. El siguiente paso es la identificación de las muestras. De las fases, perdón. Nosotros vemos en este difractograma que hay dos picos que no empatan perfectamente en posición el primero y el segundo en intensidad, así como este. Bueno, del análisis nosotros vimos que corresponde a una fase de vanadato de bismuto en su estructura monoclínica y que sí, se presenta este pico, y este pico. Me faltó señalarlo. Ok. Bueno, hacer nuevamente la identificación, se encontró pues que corresponde al sustrato estos picos. Sin embargo, estos dos picos, como tienen una intensidad mayor, podríamos estar hablando que se trata de una orientación preferencial. Sin embargo, pues esto tiene que tener pues un fundamento un poquito más cuantitativo o demostrativo, más que a simple inspección. Para el método Rydberg necesitamos obtener archivos ZIP, que son los archivos de información cristalográfica. Este es un ejemplo de un archivo ZIP y los datos que contiene son parámetros de la celda, ángulos, longitudes, posiciones atómicas, grupo espacial, etc. Estos son elementos indispensables para poder realizar un refinamiento. Después, implementación del refinamiento. El refinamiento considera varios aspectos, como son el tipo de fuente, el background, condiciones del instrumento
y determinar nosotros solo le vamos a indicar qué tipo de estructuras son las que nosotros consideramos o sabemos que tiene. Y lo que va a hacer el método es, a través de iteraciones, va a tratar de simular una curva con el modelo de una curva con la curva que nosotros tenemos realmente que fue medida. Podemos refinar los parámetros ABC, los ángulos, el tamaño del cristal, podemos obtener parámetros, el volumen de la celda, entre muchos otros, posiciones atómicas. En realidad este este método nos permite conocer desde dentro cómo está conformada la estructura y poder asociarlo a los cambios en propiedades que estemos evaluando. Como sexto paso, lo que hacemos pues es probar un parámetro, otro, modificar diferentes parámetros para poder obtener un ajuste lo mayormente parecido de lo teórico o del modelo, que sería el rojo, con lo azul, que es la línea que nosotros medimos. En estas rayitas que ustedes ven, esto es referente a las cartas PDFs y ZIPs que fuimos indexados para ambas fases. La siguiente se refiere al grado de error que tiene una curva respecto a la otra. Una de las bondades que nos da este método es que podemos cuantificar el porcentaje de fases presentes en la muestra. En este caso, vimos que tenía un 75% aproximadamente de vanadato de bismuto en su estructura monoclínica y que el sustrato representaba, o la fase del sustrato representaba un 24.66%. Esta herramienta que nosotros utilizamos para realizar el refinamiento Rydberg nos permite visualizar estructuras. La visualización de estructuras en gran medida nos puede apoyar para entender cómo ha sido el cambio de la red, si es que sufre alguna deformación, una elongación, dependiendo. Y podemos verlas en diferentes configuraciones o diseños, también en diferentes planos y direcciones. Ahora, la técnica de difracción de rayos X, o en este momento les muestro, es una gráfica muy ilustrativa en la que permite comparar diferentes técnicas de caracterización y en las que podemos ubicar a la difracción de rayos X. Esta tiene un límite de detección de 1% atómico al 100% y que si ustedes las comparan con otras técnicas de caracterización, ustedes pueden relacionar sus resultados para alguna otra. Dependiendo de lo que ustedes estén buscando y estudiando, pueden buscar las técnicas que más se adapten a sus necesidades. La idea de esto es brindarles una información solamente del amplio campo que tienen las técnicas de caracterización y que pueden ser utilizadas e implementadas en diferentes trabajos. Bueno, les comentaba de algunos softwares. La visualización de estructuras se puede hacer a través de un software gratuito que les voy a compartir en este momento. Ustedes, ok. Y lo que hace ese software, lo podemos descargar es de manera gratuita. ¿Ustedes siguen viendo mi pantalla o siguen viendo la presentación? Creo que Estamos viendo la presentación. Sí, ya ven mi otra pantalla, ¿verdad? Ya. Ok, perdón. Ahora, pueden ustedes utilizar ese link que les mandé, es de este software, ustedes lo pueden descargar, instalar, y con ellos con ellos vamos a hacer un ejercicio ahorita que vamos a tratar de simular esta estructura del cloruro de cesio a través de ese software. Lo que hacemos, ¿sí ven el software Vesta, verdad, que estoy trabajando? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a nueva estructura.
Antes de ello hay que considerar los... Eh, bueno, elegimos nueva estructura. En la nueva estructura le damos un nombre. Cloruro de cesio, ok, lo carga. Después le decimos, esta estructura correspondía al grupo espacial PM3M221, que corresponde a una estructura cúbica. Entonces buscamos la estructura cúbica y buscamos ese grupo espacial PM3M. La seleccionamos y nos dice que tiene un parámetro de red de 4.209. 4.209. Ok, se carga y sabemos que la estructura tiene átomos de cloro y cesio. Entonces le pedimos que sea cloro, le ponemos la etiqueta de cloro, agregamos un segundo átomo que va a corresponder al cesio, le ponemos la etiqueta. Y como es un átomo que está en la posición intermedia, sabemos que sus coordenadas son 5, ok, punto 5, punto 5, punto 5. Vemos que se carguen y listo. Tenemos la estructura cúbica del cesio. ¿Qué podemos hacer en este software? Pues podemos cambiarle el color, ver diferentes vistas. Hay una opción que es de animación en diferentes ejes. En este caso no es muy observable porque estamos hablando de estructura cúbica. Bueno, a través de este software nosotros podemos simular o, mejor dicho, visualizar estructuras cristalinas. Hay una herramienta muy útil que nos puede facilitar el trabajo y se las voy a compartir en este momento. Esta se trata de una página de internet en la cual nosotros podemos poner podemos poner los elementos que estamos buscando, el cloro y el cesio, que nos busque las herramientas que están asociadas y vamos a encontrar, ok, aquí mencionar, estábamos hablando del grupo espacial PM3M. Existe otro de cloruro de cesio con diferente grupo espacial, pero nosotros estábamos trabajando con este. Entonces, vamos sobre esta misma, en esta página vamos a obtener una estructura, vamos a poder visualizar la estructura de diferentes formas, solo en átomos, sin enlaces, con poliedros, como sea. Directamente desde este software nosotros podríamos hacer un recorte de pantalla y utilizarla. Esta página también nos brinda información sobre el material, los parámetros de red, posiciones, densidades, grupos espaciales, estructuras de banda. Bueno, también nos muestra aquí cómo podría ser un patrón de difracción de estructuras, de este tipo de estructura. Esta información no sé hasta qué punto es tan verídica respecto a la literatura. Yo para lo que la utilizo es para descargar estructuras. Entonces, lo demás sí lo tendrían que corroborar con una fuente un poco más confiable. Lo que hacemos es que se van a este botón, descargan el .zip a su computadora. Yo no lo voy a hacer en este momento porque ya lo tengo descargado en mi computadora que está aquí. Y lo que vamos a hacer es ir al software, abrir la estructura, y lo que tenemos es esa misma estructura, solo que con enlaces, la que habíamos construido, esta que construimos nosotros, ok, esta que construimos nosotros
son los 4 átomos de cloro y el cesio. Si nosotros comparamos con esta otra, pues tenemos prácticamente los 4 átomos y el átomo central. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, aquí creo que podemos visualizar un poquito más lo de las animaciones. Si nosotros queremos, nuevamente, si quisiéramos cambiar, ¿no? el color de estas estructuras, dentro de las herramientas que tenemos, podemos visualizar una red un poco grande, dependiendo de lo que nosotros requiramos. Podemos observar orientaciones si queremos ver específicamente planos. Y pues aquí tendríamos, como vemos, es la estructura del cloruro de cesio, pero con varias celdas unitarias. Ok, bueno, esta es una herramienta que puede ser útil si la requieren. Finalmente, dentro de las conclusiones tenemos que la difracción de rayos X es una técnica no destructiva útil para la caracterización de materiales, representa un método rápido y de bajo costo para su caracterización, no depende de la cantidad del material, de la calidad, perdón, del material, ya sean polvos, recubrimientos, películas, etcétera. Tiene aplicaciones en diferentes áreas de estudio, como puede ser la óptica, la física, ciencias de la tierra, electroquímica, etcétera. Aplicaciones industriales, claro, la automotriz, la electrónica, la aeroespacial, petroquímica, metalurgia, biomédica, etcétera. En realidad tiene aplicación en todas o casi todas las áreas de estudio. Y finalmente, la bondad de esta técnica radica en que se puede determinar los parámetros de red ABC, ángulos alfa, beta, gamma, que van a describir nuestro material, con los cuales podemos relacionar propiedades que estemos estudiando y obviamente el alcance o la profundidad que le demos al análisis estructural por difracción de rayos X va a ser limitado por el objetivo del trabajo que estemos realizando. Por último, mencionar que en CIDETEC tenemos el equipo de difracción de rayos X, se encuentra en el laboratorio J106 y ustedes pueden realizar sus solicitudes de servicios a través de la plataforma que en este momento también les voy a compartir. Y lo que ustedes pueden, pues, lo que van a ver en esa plataforma se les piden, pues, datos personales de su asesor, condiciones de medición, condiciones de medición y de la muestra que ustedes quieran que se mida. Si tienen alguna duda sobre esta parte, pues pueden escribir un correo a sdrx@cidetec.mx y con gusto pues resolveremos sus dudas. En caso, pues también lo pueden hacer directamente a mi correo, que es seguijosa@cidetec.mx, para cualquier consulta, comentario, de lo que fuera. Finalmente, pues agradecer su atención y espero que esta plática haya sido, pues, que sea un poco de utilidad. Y estoy, pues, disponible a preguntas. Muchas gracias, maestra Cintia. Fue una plática muy interesante y muy completa de lo que podemos hacer con difracción de rayos X. Abordó todas las temáticas. Le agradecemos. Fue una presentación de muy alta calidad y obviamente pues esto refleja en nuestros alumnos que puedan de igual manera pues aprender todas las bondades que tiene esta técnica. Nuevamente le agradecemos su presentación y vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Si tienen preguntas, pueden hacerlo a partir del chat o si bien pueden prender su micrófono y hacerlas, por favor. En el chat tengo un comentario, no sé a qué página, Francisco Cuevas se refiere a que la página no funciona, no sé a qué página de las 3 que compartí es la que no funciona. Sí, a ver si ahorita nos comenta. ¿Nos
Pregunta Laura, ¿el costo de un análisis de difracción de rayos X? Sí se tiene se tiene un estimado, sin embargo, pues sería muy conveniente que nos hicieran llegar su solicitud a través de un correo y nosotros generamos una cotización respecto al alcance que se requiera del estudio. Puede ser del análisis, pues obviamente puede contemplar solamente la medición, el análisis, dependiendo. Entonces, eso es recomendable que sea a través de un correo, algo un poco más formal. Perfecto. El doctor Cuevas nos comenta que la página de servicios, yo creo que pasamos este comentario a sistemas para que nos apoyen con lo de la página de solicitud de servicios. Ok, tengo entendido que funciona. La probé, solo hago un ensayo. Si nos preguntan también, Nora, que si pueden dar cursos a Ah, docentes. ya vi. Este, que si se pueden dar cursos a docentes, me imagino que sí. Eso tendríamos igual que hablarlo con el Departamento de Ciencia y con las autoridades pues competentes de CIDETEC. Eso puede ser una propuesta. Repito, pueden hacer llegar sus requerimientos a través del correo, ya sea mi correo personal que les vuelvo a mostrar aquí, o algo o en este caso al director de ciencia, que es el doctor René Antaño, pero en este caso no tengo el correo, entonces lo pueden hacer directamente a mi correo y yo lo haré llegar a las instancias pertinentes. Tenemos una pregunta de José Mojica. Pregunta que además de conocer la estructura cristalina por difracción de rayos X, si es posible evaluar el espesor de una determinada capa cristalina. Sí se puede evaluar, sin embargo, con el equipo que tenemos en este momento, con la configuración que se tiene en CIDETEC, no es posible. Existen otros equipos o aditamentos que se les ponen a estos equipos y sí puede ser se puede determinar. En este caso sí nos vemos un poquito limitados. Perfecto, muchas gracias. María Ujú. Teresa nos pregunta que si podemos compartir la presentación. Claro que sí, estamos grabando por parte de la dirección de posgrado la presentación y al finalizar se mandará un correo electrónico con la liga para que puedan acceder a ella. Nos pregunta Paulina, dice, ¿el tamaño de nanopartícula en el caso del TiO2 menor a 20 nanómetros influye en la caracterización por rayos X? Específicamente en este caso, pensaría que estamos hablando probablemente de tamaños bueno, la pregunta es si influye el tamaño de partícula. No creo que influya, puesto que no hay una relación tan directa entre el tamaño de partícula y el tamaño del cristal. Más preguntas. Pregunta Eric Aguilar, dice, para análisis a bajo ángulo de materiales porosos, dice, ¿cómo obtener el espesor de pared? O hay respecto a la porosidad, al espesor de películas, hay un método o un aditamento o un equipo especial de difracción de rayos X que es utilizado para esto. Lo que yo mostré en este caso, pues generalmente es aplicado para polvos y para pues materiales en volumen, materiales porosos no con tanta aplicación en este equipo, sin embargo, pues sí la puede tener. Ahí sí es como otro campo de estudio que se podría evaluar. No tendría una respuesta precisa, puesto que no tengo experiencia en materiales porosos. También nos pregunta si el equipo que contamos en CIDETEC permite realizar análisis a bajo ángulo menor a 5 grados. El equipo que tenemos en CIDETEC permite realizar mediciones hasta 1 grado.
No podemos llegar a 0.01, pero lo mínimo que podemos llegar es 1 grado y esto va a depender directamente de la muestra. Si tenemos una muestra que tiene algunas irregularidades en la superficie, no vamos a poder obtener 1 grado, sino vamos a tener que elevar un poco la fuente de rayos X y va a llegar probablemente a 2 o 3 grados, pero lo mínimo que permite nuestro equipo es 1 grado. Muchas gracias. Pregunta Carla, dice, para los polvos analizar, ¿qué granulometrías debe utilizar hablando de materiales metálicos y no metálicos? O hablando de materiales metálicos y no metálicos, eh, es, es recomendable, la verdad no tengo un valor exacto para los polvos, de tamaño de polvos metálicos. Sin embargo, pensaría, se busca bueno, no tengo un valor exacto, sin embargo, se busca que estos polvos sean lo mayor fino posible para que tengan para que la medición contemple una estadística un poquito más homogénea de los tamaños de cristales. No tengo un valor exacto para polvos, desafortunadamente. Ahí sí tengo una disculpa. No sé exactamente cuál sería el tamaño de polvos metálicos. Sin embargo, sí se busca que sea una distribución homogénea. Muchas gracias. No sé si podemos ahí comentar también de la cantidad mínima que usted ha empleado para hacer mediciones de rayos X en polvos. Ok, cierto. Pues yo creo que la cantidad mínima que he utilizado hablando en peso podría ser alrededor de 0.5 gramos o 1 gramo. En realidad es muy pequeño. He utilizado porcentajes en peso de polvos muy pequeños para obtener mediciones. Medio gramo, 1 gramo, pues se pueden obtener unas mediciones muy buenas. Sin embargo, sí tiene que ver, sí, el polvo que he medido en esas condiciones han sido porque tienen una distribución de tamaño de partícula más o menos homogénea. Gracias. Pregunta Diana. Dice, en la industria minera se requiere conocer la cantidad de metales que tiene una muestra. Dice, normalmente se utiliza la técnica de absorción atómica. ¿Qué ventajas podría tener la difracción de rayos X con respecto a la absorción atómica? No tengo experiencia con la absorción atómica, sin embargo, hablando de minerales, nosotros podemos hablar que podemos obtener un patrón de difracción de minerales. Ejemplo de ello pueden ser las cenizas volcánicas que consideran diferentes vidrios volcánicos. Es difícil de estudiar ese tipo de estructuras, puesto que en ellos están implícitas múltiples estructuras cristalinas y no es tan fácil discernirlos. Muchos de ellos presentan traslapes de sus picos principales y a través, en la literatura mencionan que el método Rydberg puede ayudar a discernir, pero obviamente eso va a radicar exactamente de un buen análisis químico que nos pueda brindar las múltiples posibilidades de fases cristalinas que se puedan presentar. Eso es lo que pudiera ser respecto a las minerales. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Tenemos tiempo para más preguntas? Yo ahí sí quisiera recordar también que inclusive en materiales nanométricos y polvos, si mal no recuerdo, creo que usted, maestra, nos ha hecho análisis hasta de 5 miligramos, si mal no recuerdo. Pues sus muestras han sido las más pequeñas que he medido y realmente sí sí es muy poco la cantidad que usted me ha proporcionado. Si me dice que son 5 miligramos, entonces he logrado obtener mediciones hasta de 5 miligramos de polvo. Eso es como la cantidad mínima. Yo ponía una generalización de 2 gramos a 5 gramos para no vernos pues limitados por la cantidad de polvo. Sin embargo, pues sí es posible llegar a obtener buenas mediciones con poco polvo. Esto pues va a ser dependiendo de la muestra y del acomodo que se tenga. Va a ser muy
va a ser muy dependiente del tipo de material y cómo se esté tratando la muestra. Efectivamente, sí, eso pues siempre es un orgullo para mí presumir pues las capacidades que tiene usted como técnico para el análisis de difracción de rayos X, porque habemos personas que trabajamos con metales preciosos como oro, paladio, platino, y pues obviamente hablar de un gramo, pues estamos hablando de un monto económico alto, entonces pues sí, comentar, ¿no? Y reconocer su gran labor en realizarnos análisis con tamaños de muestras como 5 miligramos, que generalmente es el rango de polvo catalítico que obtenemos en síntesis para metales preciosos. Como le comento, la verdad es que pues le reconocemos también nosotros pues a usted por este trabajo tan importante que hace apoyándonos, digo, sobre todo porque pues sí, usted menciona rangos de gramos y entonces pues sabemos que luego se la ponemos difícil dándole Sí. miligramos. Muy bien, siguiendo, tenemos más preguntas. Dice Lisi, sobre la interacción de rayos X con la materia, ¿qué son los electrones Auger? Esos son otro tipo de dispersiones que se consideran para el análisis de materiales. No compete directamente a la difracción de rayos X. Hay una técnica de caracterización especial para los electrones Auger, pero también podemos tener una aproximación o podemos hablar un poco de ellos a través de la técnica de XPS. En este caso no compete. Solamente era el esquema que yo presentaba es para que ustedes vean el campo de estudio que puede el campo, las implicaciones que tiene un rayos X sobre la materia. Y hablando ya sé que mucho de las preguntas vienen por el esquema que les mostraba, que es en el que ustedes pueden comparar las técnicas, incluso muchas de ellas yo no las conozco, nunca las he tratado, pero realmente el caracterizar los materiales y tener bien definidos cuál es el objetivo de un trabajo, podemos, y sabiendo exactamente cuál es la información que nos provee una técnica de caracterización, nosotros podemos utilizarla y brindarlas la mayor relación o correlación de propiedades estructurales, ya sean físicas, químicas, lo que sea. Nosotros podemos hacer un mar de conclusiones, de análisis a través, y no necesitamos hacer un mar de técnicas de caracterizaciones tampoco. Con pocas técnicas de caracterización, pero bien analizadas, podemos brindar información muy buena acerca de nuestro tema de estudio. Muchas gracias. Pregunta Miguel, ¿qué tipo de celda se requiere para medir, por ejemplo, 5 miligramos de muestra y cómo varía el área con la intensidad? No veo ya estoy viendo el chat un segundo. Sí, pregunta, ¿qué tipo de celda se requiere para medir 5 miligramos, por ejemplo? Obtener un difractómetro con 5 Otra. miligramos. ¿Qué tipo de celda se ocupa para medir 5 miligramos? ¿Cómo varía el área con la intensidad? ¿Qué tipo de celda se ocupa para medir? Realmente el experimento, el equipo que se tiene en CIDETEC mantiene esta configuración. Este es el portamuestras. La muestra es montada en esta posición. El portamuestras sí requiere una cantidad de polvo, probablemente los 5 gramos que les comentaba, pero se pueden poner vidrios y sobre ellos montar la cantidad de polvo, los 5 miligramos que pueden ser. Entonces, no requerimos una celda como tal, un simple vidrio, definir bien las dimensiones de análisis y con ello, pues, obtener probar si la muestra está bien colocada para obtener unas buenas dimensiones. No ocupamos una celda en específico, o al menos en CIDETEC lo hacemos de esa manera. Muchas gracias. Pregunta Eric, ¿existen software libres o gratuitos que podamos descargar y usar para tratar nuestros difractogramas? Sí existe un software gratuito y lo pueden buscar en internet. Su nombre es Fullprop y sirve, nunca lo he usado, pero creo, al menos para refinamiento Ripple sí sirve. No sé si también para la identificación de fases, pero sí existen softwares gratuitos.
Muchas gracias. Ya el doctor Fabricio también ya nos puso ahí el software. Ujú. ¿Tendrán más preguntas? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Duda, inquietud? No. No. Aprovechen ahorita la maestra Cintia, por favor, si alguien más tiene alguna duda particular, es un buen momento para externarla. ¿No? ¿No existen más preguntas? Dice Enrique Pérez, ¿qué tipo de fuente es mejor? ¿Qué tipo de fuente es mejor? Dependiendo de la aplicación. Les comentaba que la de Chrome es utilizada cuando analizamos materiales que tienen hierro y tienen y aleaciones preferentemente. Entonces, dependiendo de la aplicación, también si se busca una mayor profundidad, pues iríamos por una fuente de molibdeno o de plata. Les repito, los equipos convencionales de laboratorio tienen fuente de cobre. ¿Cómo podemos definir cuál es una mejor o cuál es mejor o no? Eso va a depender del tipo de análisis. Muy bien, muchas gracias. Pregunta Fernando, ¿la humedad de las muestras afecta el análisis? La humedad de las muestras, preferentemente, no sé a qué grado puede afectarlo, pero preferentemente se busca que sean polvos secos. Si pudiéramos estar teniendo un efecto probablemente en la línea base del difractograma si tuviéramos humedad en nuestras muestras. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Miguel pregunta, ¿por qué el hierro presenta fluorescencia cuando se usa, a ver, cuando se usa cobre como fuente? Um, ¿Por qué el hierro presenta fluorescencia cuando se usa el cobre como fuente? Creo que esta pregunta no sé no sé el por qué. Creo que es muy básica, pero no sabría el por qué. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas por parte de la audiencia? Ya nos comenta el doctor Fabricio que posiblemente puede ser por la longitud de onda. Más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, pues quisiera agradecerle nuevamente, maestra Cintia, por Ujú. esta presentación tan interesante la que nos realizó y que nos retroalimenta a todos y cada uno de nosotros en la parte fundamental de la difracción de rayos X. Por parte del CIDETEC, pues le agradecemos mucho esta presentación. Sí, muchas gracias.